¿Cómo están, gente? Es un gusto tenerlos aquí una vez más con Lecturas Sin Fronteras. Hoy venimos con muchísima energía para hablar sobre las exposiciones literarias, un tema que realmente abre puertas a nuevas formas de entender la lectura. Así que acompáñenos porque esto se pone interesante. Y para iniciar con claridad, le doy el pase a mi compañero Pablo, quien les contará un poco más. Saludos a nuestros espectadores de Lecturas Sin Fronteras. Hoy les presentamos un programa especialmente preparado para todos los estudiantes que desean mejorar su capacidad de exponer temas literarios de manera clara, sólida y atractiva. Las exposiciones literarias no solo muestran lo que leemos, también revelan cómo pensamos, cómo interpretamos los mensajes y cómo conectamos la literatura con nuestra realidad. En este episodio encontrarán explicaciones profundas, ejemplos variados, dinámicas participativas y reflexiones finales. Yo los acompañaré al inicio y cierre, mientras mis compañeros desarrollan cada punto con dedicación. Dicho eso, empecemos con una dinámica que nos ayudará a activar nuestra mente literaria. Para empezar con la dinámica, yo les diré 3 frases y ustedes deberán adivinar rápidamente si pertenece a un cuento, una leyenda o una fábula. Después comentaremos el porqué. Primera frase: el pequeño pastor aprendió que la mentira trae graves consecuencias. ¿Fábula? Correcto, las fábulas siempre contienen una enseñanza o moraleja. El personaje suele ser un animal o una figura simbólica y su propósito principal es enseñar valores. La segunda frase nos dicen que en las noches una mujer vestida de blanco camina por la orilla del río. ¿Es una leyenda? Así es, las leyendas combinan hechos reales con elementos sobrenaturales o misteriosos. Surgen de la tradición oral y se transmiten temores o creencias de una comunidad. Por último, la frase número 3. Un niño descubrió que una mujer que lo llevó a un mundo completamente distinto al suyo. Es un cuento, Exacto. Pablo. En los cuentos encontramos mundos imaginarios, aventuras y personajes fantásticos. Su propósito es entretener, pero también reflejar emociones humanas. Es así como concluimos con la pequeña dinámica. Ahora sí pasaremos a hablar del tema principal que trata este episodio. Ahora, las exposiciones literarias deben desarrollar un pensamiento crítico, la capacidad de síntesis y la habilidad para hablar con seguridad, la sensibilidad estética y comprensión profunda del mundo humano. Además, nos enseña que leer es más que pasar páginas, es comprender cómo vivimos, sentimos y pensamos. La exposición literaria es una presentación oral en la que analizaremos un aspecto relacionado con la literatura. No solo se trata únicamente de narrar una historia, sino de interpretarla, comprender su significado profundo y transmitirla al público con claridad. Una buena exposición literaria debe responder a 3 grandes preguntas. La primera, ¿qué se quiere explicar? Bueno, puedes explicar sobre un libro, un autor, un movimiento literario e incluso un personaje. ¿Y por qué es importante? Bueno, aquí se explica la relevancia del tema, sobre su impacto cultural, un mensaje o un aporte cultural. ¿Y esto cómo se relaciona con nosotros? Bueno, cuando una exposición es exitosa es cuando el público logra vincular la literatura con su vida. Un ejemplo claro sería, si exponemos sobre Warmakuyaki de José María Arguedas, no solo contamos que Ernesto siente un amor inocente por Justina, sino que analizaremos la obra, cómo refleja el racismo estructural, cómo el autor lo vivió, era una discriminación desde niño y cómo ese dolor se convirtió en la literatura. Ese es el corazón de una verdadera exposición. Bueno, y yo les vengo a dar la mejor receta para elaborar una buena exposición literaria. Y los ingredientes a tener en cuenta son una buena investigación, organización clara y precisa, sensibilidad interpretativa. Eso serían lo más importante. Y a continuación les explicaré los pasos. Primer paso, lee el texto cuidadosamente. No solamente es suficiente leer una sola vez, hay que subrayar ideas, reflexionar sobre los personajes y utilizar y comprender el contexto. 2. Investigar sobre el autor y su época. Ninguna obra nace aislada. El contexto social influye sobre todo en el lenguaje, conflictos y personajes. 3. Elaborar un guión estructurado. El guión debe iniciar con una introducción atractiva, un desarrollo sólido y una conclusión con reflexión. 5. Elegir ejemplos precisos. Un buen ejemplo puede aclarar una idea más de 10 explicaciones.
Por ejemplo, al hablar del realismo podemos mencionar obras como Madame Bovary. 5. Ensayar antes de presentar. La práctica permite corregir múltiples errores, mejorar la pronunciación y asegurar el ritmo adecuado. Un ejemplo práctico podría ser exponer sobre El Principito. En lugar de describir toda la historia, seleccionaremos las escenas más importantes, las partes claves. Por ejemplo, la rosa, el zorro, el aviador, que simboliza cada aspecto. También es como convertir una exposición más fácil y más interpretación profunda. Las exposiciones literarias pueden clasificarse según el enfoque del autor. Los principales tipos son: exposición biográfica. Influye en la vida del autor, que esto incluye su estilo de vida, lugar de nacimiento y su aporte literario. Un ejemplo de esto sería José María Piedras, quien nos habla sobre su infancia entre las comunidades quechua y cómo marcó en su escritura. Exposición temática. Explora el tema de una obra literaria, sobre que podría ser el amor, la igualdad, la justicia y la tristeza. Un ejemplo de ella sería El Principito, que se nos puede mostrar la tristeza en cada uno de los planetas y la soledad, y la melancolía del aviador. Exposición comparativa. Contrasta obras, personajes o estilos. Nos ayuda a mostrar diferencias culturales y literarias. Un ejemplo de ello sería comparar Don Quijote de la Mancha y Hamlet. Uno nos habla sobre el idealismo extremo y el otro nos habla sobre la reflexión profunda. Exposición crítica. Nos da a entender la opinión personal de una persona, qué funciona, qué no y qué mensaje interpreta el expositor. Un ejemplo sería opinar sobre la rayuela, quien es complicada pero revolucionaria. Ampliemos un poco más la dinámica. Yo daré una pequeña frase y ustedes la complementarán, y así poco a poco generaremos un mini debate. ¿Qué nos enseña la literatura? ¿Qué debe evitar un buen expositor? ¿Comprender una obra significa? Bueno, ahora les comentaré un poco más de lo que yo pienso acerca de la diferencia entre expresar una obra y simplemente leerla. Al leer una obra no tenemos la misma pasión o el mismo sentimiento, o no comprendemos de la misma manera, ya que solo memorizamos el contenido aplicado anteriormente. En cambio, cuando expresamos o cuando vemos una obra de distinta manera, no solo entendemos el significado, lo que quiere transmitir el autor, sino encontramos la propia pasión. ¿Nos gustó en verdad? ¿No nos gustó? Eso lo hallamos si leemos la obra completa, si leemos y expresamos correctamente la obra. Una exposición literaria requiere varios elementos esenciales para ser completa, como el contexto, explica la época de la obra, como la política, la sociedad y la cultura, el género y movimiento literario. Están el cuento, la novela, la poesía, romanticismo, el modernismo y el realismo. El estilo del autor, de forma de narrar, el uso de metáforas y el lenguaje. Argumento breve, solo lo necesario, sin spoilers innecesarios. Análisis, interpretación personal y crítica fundamental. Ejemplos. Un ejemplo puede ser las citas breves y esenciales representativas, como el ejemplo de ampliado. Si analizamos la Odisea, no solo contamos el viaje de Ulises, explicamos cómo le presenta la ausencia humana de la tentación, el sacrificio y el regreso al hogar como símbolo universal. Bueno compañeros, ya estamos llegando al final de este video y les tenemos una sorpresa muy especial, la cual es un pequeño top de las mejores exposiciones literarias XD. Secret side of me, I never let you see.
Top 5. La literatura prehispánica. Tema clave. Mitos, leyendas y poesía quechua y aymara. ¿Por qué destaca? Refleja la cosmovisión andina, la relación con los dioses y la naturaleza. Ejemplo, Ollantay. Vamos con el siguiente puesto. Top 4. El Inca Garcilaso de la Vega. Tema clave. Primer gran escritor mestizo del continente. ¿Por qué destaca su obra? Mezcla tradición andina con la española. Ejemplo, comentarios reales. Continuemos con el siguiente. Top 3. El romanticismo peruano. Tema clave. Defensa de la libertad, el sentimiento y la identidad nacional. ¿Por qué destaca? Surge en la etapa republicana y ayuda a construir el imaginario nacional. Ejemplo, Carlos Augusto Salaverry. Sigamos con el top. Top 2. El realismo y el indigenismo. Tema clave. Denuncia social y reivindicación del mundo andino. ¿Por qué destaca? Visibiliza la desigualdad y la vida indígena. Ejemplo, el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Continuemos que falta poco. Top 1. La literatura contemporánea. Tema clave: diversidad de estilos, narrativas urbanas y conflictos sociales. ¿Por qué destaca? Explora temas actuales como violencia, memoria y modernidad. Ejemplo, Mario Vargas Llosa, Santiago Roncagliolo, Claudia Salazar. Este sería el top final en mi opinión.